El tema que estamos presentando, el tema se llama Desde un estándar internacional de los derechos de los pueblos indígenas hasta un enfoque intercultural y multidimensional de los derechos humanos como presupuesto y práctica del pluralismo jurídico. Es largo, pero en esa presentación está explicado lo que vamos a hacer desde hoy hasta mañana a la hora de almuerzo. No el almuerzo, porque ese ya me imagino que va a ser en momentos distintos, lugares distintos para todos, pero hasta antes de aquello vamos a estar sacando distintas partes de este pequeño título. Voy a volver ahí en unos minutos. Hay una primera parte, la parte 1, en la que no vamos a trabajar hoy, sino que tiene que ver un poco con el esfuerzo que ustedes hagan autónomamente para ganar tiempo y, en definitiva, poder manejar algunos conceptos fundamentales. Esa parte 1 hace mención a la lectura obligatoria y sugerida de dos documentos, uno respecto al pluralismo jurídico en sí y otro respecto al pluralismo jurídico en América Latina. El primer documento, si bien es bastante largo, yo estoy pidiendo que lean solo las primeras 10 páginas, que refiere a qué entendemos por pluralismo jurídico. Ese documento ya está en la plataforma virtual, me decían, y se les va a enviar por correo entre hoy y mañana. Si no lo leen, vamos a trabajarlo igual, pero lo vamos a trabajar en diversos momentos, vamos a ir entrando a estos conceptos. Por eso, si no lo pueden leer, no se preocupen, pero si lo leen antes, les va a permitir tener una mejor percepción de aquello en lo que estamos trabajando. Esa es la parte 1. Pero en realidad vamos a partir entonces de la parte 2. Vamos a ir abordando los conceptos fundamentales a lo largo del curso para poder entrar derechamente al tema que les quiero plantear, que es los derechos humanos en un enfoque intercultural y la administración de justicia indígena. Como les voy a explicar enseguida, vengo planteando una propuesta de cómo entender los derechos indígenas desde la perspectiva de los derechos humanos. Esa fórmula tiene diversos componentes que son en los que vamos a trabajar principalmente el día de hoy, como marco, como base para el trabajo de mañana. Luego, en la parte 3, mañana en la mañana, a las 8:30, espero que vamos a partir el punto para ganar tiempo, vamos a hacer un taller que va a ser un puente entre lo que presentemos hoy y entrando al cierre con las propuestas que estoy planteando para esta mirada del derecho intercultural fundado en un enfoque de derechos humanos, o los derechos humanos desde una mirada intercultural, es lo mismo. En definitiva, esas propuestas van a ser dadas en el segundo bloque de día. Esa es un poco la estructura del curso. Pueden, en los documentos de ellos tienen la bibliografía larga, ¿no? ¿Está señalado o no? Ya, no importa, entonces no te preocupes. Sí, básicamente decirle entonces que en la primera parte hay dos documentos, ojalá que puedan leer esas 10 paginitas de pluralismo jurídico. Si no les llegó el correo, no se preocupen, lo vamos a trabajar igual. Y también se puede abordar eso del pluralismo jurídico en un documento que está en su carpeta, que se llama, no me acuerdo el nombre que fue, el libro, permiso, en la carpeta. No, ese está allá, se llama, la carpeta. El nombre del libro. Pensar este tiempo, pluralismo jurídico, que es de Rodríguez Bercé, el expresidente de la República Boliviana, y de Farid Rojas, profesor de la Universidad Católica San Pablo, Bolivia. Lo que yo les estoy pidiendo leer en 10 páginas está tratado en esta fotocopia a la luz de la Constitución boliviana. Así que igual pueden hacer un acercamiento ahí. Eso que está en ese documento lo vamos a trabajar mañana en el segundo módulo. Así que no se compliquen en este momento, por favor no lean eso ahora. Vamos a trabajar en otra cosa. Lo que les estoy diciendo es que si no les llega el correo, en esa fotocopia pueden entrar a algunos conceptos fundamentales del pluralismo jurídico. Y también a modo introductorio, les tiene que llegar un texto que se llama Los derechos humanos en un enfoque intercultural, que es la estructura en la mayor parte de lo que vamos a hacer hoy en todo el curso.
Si lo pueden leer, muy bien. Si no alcanzan a leer, no importa, porque eso es lo que yo voy a presentar aquí. Entonces los alumnos de la versión virtual tienen que leerse el documento, porque en eso se basa el curso. Los que nos acompañan hoy día, por cierto, que tenemos la posibilidad de dialogar en torno a los mismos conceptos con la persona que los está planteando aquí. Quise hacer esa pequeña presentación para que ustedes puedan más o menos tener una idea de cómo se va a estructurar, y ahora voy a entrar derechamente a los planteamientos, a los planteamientos del curso. También les quiero pedir un favor: los que están más atrás, ¿se pueden sentar aquí adelante? Lo que pasa es que yo me voy a sentar, entonces me voy a sentar y voy. Si pueden, aquí, allí, hay dos más, pero tratar de acercarnos un poquitito, porque una vez que me siente, si no hay atrás, se duermen fijo. Han estado trabajando todo el día, yo soy bastante aburrido, entonces... ¿Alguna duda? ¿Alguna expectativa respecto de lo que podamos ver? Con confianza. Entiendo que somos la mayor parte colegas, ¿no? La mayor parte son abogados. ¿Alguien no es abogado? Ok, ya hay. ¿Ah? ¿Usted? No. Entonces, por lo menos hay una parte del derecho que es igual en todas partes, entonces tenemos una base para poder dialogar en común. Me queda un asiento vacío aquí. ¿Quién va a ser la voluntaria o voluntaria? O allí, acérquese un poquito, no sé quién va a nadar. Omar. Hay enchufe 2, yo me voy adelante. Ah, aquí hay un enchufe aquí al lado mío. ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro. ¿Dónde voy? ¿Vamos a terminar aquí grande? A la hora que se duerman todos, eso es media hora más. Bueno, les dijimos que decirte Ok. El PowerPoint es el índice, y salvo en alguna parte que hay algunas citas de jurisprudencia que están en el material que se les va a entregar, pero para que la puedan leer la dejamos a la vista en el Power, pero en general es el índice lo que vamos a ir trabajando, por si acaso. Lo que dijo Horacio está ahí del que habla. La base de lo que estamos trabajando y lo que vamos a abordar de aquí hasta mañana parte de una pregunta, o podríamos decir de un reclamo. Si uno revisa al día de hoy, no digo a principios de los 90, pero sí al día de hoy, las constituciones de la mayor parte de los estados latinoamericanos, no la de mi país, que todavía en este sentido es la más atrasada de América Latina, pero sí la de la mayor parte de los estados latinoamericanos, Bolivia sin lugar a dudas, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Guatemala y otros países, Argentina, tienen disposiciones constitucionales de reconocimiento de los pueblos indígenas. La mayor parte también ha ratificado el convenio 169 de la OIT, del que vamos a hablar, y yo diría que todos, inclusive aquellos que tienen escuetas normas constitucionales o nada de la Constitución, como es el caso de Chile, tienen normativa interna que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, de las naciones indígenas o de las etnias indígenas en algunos casos. La forma de hacer la referencia no da lo mismo, pero no vamos a entrar en ese debate, sino que vamos a entender que pueblos y naciones indígenas tienen un conjunto de derechos asegurados en los principales instrumentos jurídicos latinoamericanos, y que por la formación que todos tenemos pensamos que a partir de ahí se estructura la sociedad. Yo creo que ustedes por la experiencia boliviana ya saben que esto tiene matices,
pero pensamos que a partir de ahí se estructura la sociedad y por lo tanto debería estar resuelto el tema de los pueblos indígenas y naciones indígenas. Pero la demanda indígena cruza América Latina. En Chile, que como digo, no tiene disposición constitucional, hay lo que se ha llamado hoy el conflicto indígena o el conflicto mapuche en particular respecto al pueblo indígena de mayor presencia, mayor población en el país. El conflicto. No se llama el caso mapuche, la situación, no, el conflicto, así. Hay una demanda indígena insatisfecha. La vamos a encontrar en Perú, podemos hacer mención al caso Bagua recientemente, la vamos a encontrar en Colombia, que tiene una rica jurisprudencia, pero en la universidad donde yo trabajo, hace pocos días nomás nos visitó un abogado y dirigente colombiano y planteaba también que están con el tema de la consulta, pero resulta que la consulta no siempre consultan, o consultan de una manera y no la otra, y la cooptación, que le llevaron comida, que le llevaron no sé qué, y que en realidad la consulta no es tanto, y que hay que trabajar el reglamento, que hay que trabajar que el decreto, que la ley que profundiza la consulta. Al final encontramos más o menos unos mismos problemas en todo el continente, o por lo menos de México hacia el sur. Y ese problema, ¿cómo lo resumimos? Como una suerte de reconocimiento formal de muy diverso alcance, eso sí, muy diverso alcance, en algunos casos escueto, en otros bastante más amplio, pero un reconocimiento formal y una demanda, un reclamo por la vigencia efectiva de los derechos indígenas. Y el reclamo por parte de las organizaciones indígenas y también de los distintos autores que se han dedicado a estudiar esto, es que hay estatutos, pero los derechos no se cumplen. No sé si ustedes habrán escuchado alguna vez un reclamo de esta naturaleza. Y cuando a los abogados nos dicen es que los reclamos, los derechos no se cumplen, lo que hay que hacer es mejorar los sistemas de, ¿cómo me decía usted, Andrea? Mejorar los sistemas de exigibilidad. Es decir, más recursos, amparo constitucional, dentro de la misma caja del reconocimiento formal. Bueno, frente a eso, la propuesta que yo estoy planteando, si bien se mantiene dentro del derecho, empieza a mirar otros escenarios epistemológicos, es decir, otros escenarios para comprender y estudiar el problema que no necesariamente se quedan solo en el derecho. Por una parte, que vamos a hacer una breve revisión en relación con la fundamentación de los derechos humanos, porque no da lo mismo el reconocimiento que podamos hacer de los derechos humanos en general, vamos a hablar de los derechos humanos de los pueblos indígenas, no da lo mismo desde donde nos situamos teóricamente, no da lo mismo desde donde pensamos en la dignidad de la persona humana. Y voy a volver sobre esto, ¿sí? Queda hasta ahí. Y eso, cuando ya pensamos en el fundamento de los derechos humanos, en términos positivistas, nos salimos un poquitito. Nuestro campo de estudio, o redondo, como quieran, se amplía. Y ya vamos a tener algunos problemas que en el estudio del derecho corriente pasan por alto. Si uno revisa la doctrina internacional sobre los derechos humanos, la mayor, no sé si la mayor parte, pero muchos autores clásicos del estudio de los derechos humanos nos van a decir, no es que lo quiera guardar, nos van a decir, ¿sabe qué? No nos enredemos con esto de la fundamentación, pongámonos de acuerdo en cuáles son los derechos humanos y listo. No sé si ustedes lo habrán revisado alguna vez en un manual, en algún libro sobre derechos humanos, que la primera parte de la introducción dice, sí, los derechos humanos se empiezan a trabajar a partir de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, con las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, los estados se ponen de acuerdo, 52 estados crean las Naciones Unidas y aprueban la Declaración Universal de Derechos Humanos como un conjunto, un catálogo básico de los derechos humanos, y no entremos en el tema de fundamentación porque no nos vamos a poner de acuerdo. Es verdad que muy probablemente no nos pongamos de acuerdo sobre la fundamentación, pero tenemos que entrar en ese campo porque después la aplicación de los derechos humanos, sin lugar a dudas, de los derechos humanos en relación con los pueblos indígenas, va a tener que ver, ve que tiene que, podría estar acá, y estoy contento, tiene que ver precisamente con cómo los concebimos a estos derechos. Primera parte,
del escenario en el que vamos a trabajar. La segunda, y en la que nos vamos a explayar bastante más, se sale de lo positivo, o sea, de la norma. Primero nos salimos de la fundamentación y luego nos vamos a salir de la norma en el contexto social y político en el que se va a aplicar la norma. El contexto social y político en el que se va a aplicar la norma no da lo mismo. Norberto Bobbio tiene una frase que es fuerte, y él dice que el derecho en los estratos bajos del poder que en los estratos bajos del poder la fuerza está al servicio del derecho, lo que conocemos todos como la facultad de imperio. Tenemos el derecho, y cuando hay que hacer cumplir obligatoriamente una norma, está la facultad de imperio, y el juez le va a ordenar a la policía o a quien corresponda en el respectivo ordenamiento jurídico que cumpla por la fuerza tal una resolución. Pero Bobbio nos dice que en los estratos bajos del poder se da la fórmula, pero en los estratos altos del poder el derecho está al servicio de la fuerza. Eso se puede criticar, pero nos está diciendo que no, y agrega después, por lo tanto, derecho y fuerza son dos caras de una misma moneda. Cierra Bobbio. En ese sentido, no da lo mismo dónde ubicamos el derecho. El derecho ubicado en un contexto social tiene que ver con correlaciones de fuerza, tiene que ver con la forma de democracia, tiene que ver con la realidad y el contexto sociocultural de los pueblos indígenas y un montón de otros elementos que no vamos a trabajar en este curso, pero hay que tener a la vista, pero sí nos vamos a centrar en un par para después volver al derecho. Solo a modo de ejemplo, en mi país, y esto ocurre en todas partes, las leyes a la medida. En mi país se quería instalar en la ciudad de Concepción, una ciudad grande, una ciudad parecida en población a Cochabamba, se quería instalar una central térmica a carbón que contamina, pero todo lo que ustedes se pueden imaginar, pero el lugar donde la querían instalar era un lugar residencial, de vivienda. Por lo tanto, de acuerdo a la planificación territorial de la comuna, no era posible poner esa planta ahí. Y el tribunal lo aprobó una comisión. En el sistema chileno hay una comisión que estudia, que evalúa los proyectos ambientales. Lo aprobó esa comisión porque corría mucha plata, pero el tribunal lo rechazó. La Corte de Apelación dijo: no, esa resolución que aprobó ambientalmente no es válida porque el tema ambiental no me voy a meter, sino que en ese lugar se pueden hacer casas y no industrias. ¿Qué ocurrió? Un año después se cambió la ley que permitía a su vez cambiar los planos reguladores comunales, cambió la norma territorial y se permitió que en ese barrio sí se hagan industrias. Y por lo tanto se aprobó la central termoeléctrica. Es decir, el derecho estuvo al servicio de quienes tuvieron la capacidad, la fuerza de cambiar el derecho. Eso era solo el ejemplo. Bueno, en este escenario de buscar qué es necesario para poder plantear o sostener la vigencia de los derechos humanos, en particular de los derechos de los pueblos indígenas, que es lo que vamos a hablar hoy día, planteo algunas condiciones. Una condición que es la refundación institucional del Estado y una nueva constitución. En el caso boliviano pareciera ser que se va por ahí. Hay, por lo menos formalmente, y todos los días se están discutiendo nuevas normas. Hubo un proceso constituyente para una suerte de redefinición del Estado. ¿Redefinición de qué Estado? Del Estado-Nación, como lo conocimos en las constituciones que existían en América Latina en los 80 hasta buena parte de los 90, y en varias que todavía existen, quizás salvo el caso de Ecuador y Bolivia. Luego, no me voy a detener en eso porque no es parte del curso. Para el caso de los pueblos indígenas, efectivamente estas constituciones tienen que tener un conjunto de derechos, que los vamos a trabajar un ratito más. Además, vamos a plantear, que es lo que está presentado ahí, que para poder sostener la completa o una mayor o aplicación o vigencia de los derechos indígenas
o la vigencia de los derechos indígenas en plenitud, necesitamos trabajar un concepto o un enfoque intercultural y multidimensional de los derechos humanos, en lo que nos vamos a concentrar un buen rato. Y además, una segunda condición que no vamos a trabajar, pero que dice referencia a un proceso democrático, social, participativo, constituyente. Una forma de democracia mucho más amplia que la de la democracia representativa que conocíamos en los sistemas o los estados-nación latinoamericanos antes de reformas como la del 2009 que tiene Bolivia. Por lo menos en un plano formal. Otra cuestión es cómo se da esto en la práctica, cómo las distintas leyes van reduciendo o ampliando ese concepto, pero en mi propuesta estas dos son condiciones fundamentales. Hay una quinta que también pasa por un nuevo modelo de desarrollo económico o una nueva forma de un nuevo patrón de acumulación. No voy a entrar en el tema económico, no es parte tampoco de eso. Pero sí decir que estos dos son ejes. Si vamos a preocuparnos, nos importa, nos interesa ver qué pasa con los derechos de los pueblos indígenas, me imagino que es preocupación central de la mayor parte de quienes están aquí, porque el pluralismo jurídico tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas, y en particular con el derecho de los pueblos indígenas a su derecho propio y a poder administrar justicia, en definitiva, el derecho a la jurisdicción. Bueno, para que eso resulte, hacen falta condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones que estoy planteando? Este enfoque o concepto multidimensional e intercultural de los derechos humanos y una forma de democracia que también sea inclusiva, que podríamos resumir en la idea de una democracia intercultural. Este fin de semana no vamos a hablar de la democracia intercultural, nos vamos a quedar entonces en el enfoque multidimensional e intercultural de los derechos humanos en un Estado democrático. Para entrar ya derechamente en materia, nos estamos planteando, por una parte, nos estamos situando en una idea del Estado de Derecho. No sé si para todos los que están aquí, la idea del Estado de Derecho sea una idea concordada. No sé si estamos todos de acuerdo en lo que es un Estado de Derecho. Podríamos decir que el Estado de Derecho, en un sentido del sistema republicano, un Estado donde se separan los poderes, ¿cierto?, ejecutivo y legislativo judicial, hoy en términos más modernos con los sistemas constitucionalmente autónomos, el órgano electoral, en algunos, no sé cómo será en Bolivia, un banco central, o el Ministerio Público. Hay hoy ya no solo tres poderes, hay algunos otros poderes que también tienen un funcionamiento autónomo. Pero, ¿es suficiente esa idea de Estado de Derecho? Luis Tapia, politólogo boliviano, él tiene un libro que se llama El Estado de Derecho como tiranía, y él va a decir que no, que eso no es suficiente. Eso es para la definición de un Estado de Derecho formal, pero que el Estado de Derecho puede estar, podríamos volver a obvio, ¿no?, para estar al servicio de la fuerza, es decir, que el Estado de Derecho requiere tener o requiere resolver algunas cuestiones que son mucho más sustantivas, que tiene que ver con la forma de participación, que tiene que ver con la forma de ejercicio de los derechos, que tiene que ver con un principio que él llama el principio de la igualdad. Cómo los distintos actores sociales, desde sus diversos espacios, sus diversas culturas, sus diversos contextos, efectivamente pueden interactuar y operar en el marco del Estado para la plena vigencia de sus derechos. Y con eso salta y puede salirse del Estado de Derecho como tiranía. Él va a plantear primero que el Estado de Derecho, antes de la Constitución, antes de la reforma, si me ayudan, del año 94. Sí. Antes del 94, sin lugar a dudas, que está ubicado ahí. Él ve que del 94 al 2009, en particular al 2005, con el gobierno de Sánchez Lozada, se da esta versión en un modelo más bien neoliberal y hace varias críticas, que no voy a entrar ahí, al gobierno de Evo Morales, en el sentido de que si no soluciona
algunas prácticas políticas y otros temas más, también podría estar en ese escenario. Bueno, en un sentido distinto, podemos concebir nosotros un Estado de Derecho fundado en los derechos humanos. Para poder entrar a un Estado de Derecho fundado en los derechos humanos, que nos va a permitir resolver diversos problemas, tenemos que ver qué entendemos por Estado de Derecho, qué entendemos por derechos humanos. ¿Cómo vamos a llamar, en primer lugar, a aquel Estado de Derecho que está sostenido, fundado en los derechos humanos? La doctrina, en general comparada, lo va a entender como el Estado constitucional democrático de derecho. Pero hay que darle un contenido. Bueno, este contenido lo vamos a plantear preliminarmente desde la idea de derechos humanos y derechos fundamentales. Todo esto está bastante más largo en los documentos que ustedes van a poder leer, pero quiero plantear algunas cuestiones que son básicas. Suele ocurrir que usamos con bastante liviandad, podría decirlo, o los términos derechos humanos y derechos fundamentales casi como sinónimos. O sea, si uno va y busca doctrina internacional de los derechos humanos, va a encontrar teoría de los derechos fundamentales de Alexis. Y dice, voy a estudiar derechos humanos y para eso voy a estudiar la teoría de los derechos fundamentales. Y pasamos de derechos humanos, derechos fundamentales. Yo hasta aquí no había hablado de derechos fundamentales, estaba hablando de derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos. Y en la mayor parte de la literatura, la denominación inicial no hace mucha diferencia. Sin embargo, hay una diferenciación que es clara. Cuando hablemos de derechos humanos, vamos a hablar de derechos inherentes a la dignidad humana, derechos inherentes a la persona humana. Quizás estoy hablando, no sé si estoy hablando de algo muy básico, son todos abogados, les pido disculpas, pero es lo que necesito para seguir avanzando después en cuestiones un poquito más complejas. ¿Qué significa esto? Que en términos de valoración de la persona, en términos de aquel sustrato propio, íntimo, vamos a pensar en una persona que es anterior al Estado. Dicho cortito. Y una persona que es anterior al Estado y que es valiosa en sí misma. Luego, si queremos fundamentar ese valor de la persona, podemos hacerlo en términos de un naturalista, desde una perspectiva teológica, podemos hacerlo desde una perspectiva racional, pero también podríamos inclusive pensar en esta valoración de la persona anterior al derecho desde una perspectiva que no se vaya en dimensiones tan metafísicas, sino en la valoración de la persona per se, porque su existencia es valiosa. Vamos a volver sobre esto. Sin embargo, tenemos otra categoría distinta, que es la de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales van a ser el tránsito desde esta dignidad intrínseca de la persona humana, independientemente de donde lo fundamentemos, hacia los distintos sistemas jurídicos de los estados. Vamos a ver, y los sistemas jurídicos de los estados los vamos a poder fundar en sus respectivas constituciones, y según el tenor de sus constituciones, la mayor parte de las constituciones de Latinoamérica, o todas, por lo menos de las que yo conozco, también en una protección internacional de los derechos humanos. Pero los derechos fundamentales van a constituir la positivación de aquellos derechos humanos inherentes, inalienables a la persona humana, pero a partir también del consenso o del acuerdo que las propias sociedades se den en torno a estos derechos humanos. Pero, como entendemos que los derechos humanos son anteriores a esta positivación que los torna en derechos fundamentales, va a ocurrir también
y aquí se genera un problema prácticamente de política pública en materia de derecho y derechos humanos, va a ocurrir también que hay derechos humanos que no van a quedar en los catálogos, porque derechamente fueron omitidos, o bien, en la mayor parte de los casos, en la mayor parte de los casos no van a quedar en los catálogos. Cuando digo catálogos me refiero a constituciones, tratados y otros instrumentos, porque cuando son definidos esos instrumentos, muchas veces hay derechos que no eran parte del problema, hay derechos que no eran parte de aquellas cuestiones que estaba discutiendo la sociedad. Cuando 52 países del mundo se ponen de acuerdo en la Declaración Universal de Derechos Humanos, o cuando se ponen de acuerdo en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, o en el Pacto de Derechos Sociales y Culturales del año 69, la Declaración del 48 y otros dos pactos, que son bases de la construcción internacional de los derechos humanos, van a haber categorías jurídicas que ellos no van a haber tomado en cuenta porque no eran un problema. Por ejemplo, o por lo menos todavía no había consenso. En algunos casos no era un problema, todavía no había consenso. Por ejemplo, los temas de género. Yo diría que recién en el 69 se están presentando las primeras demandas del feminismo a nivel mundial. Entonces los derechos de la mujer o los distintos debates en torno al género no eran un problema jurídico institucional al 69. Sí eran un problema político y movimental, porque en Estados Unidos principalmente y algo en Europa se están dando ya las primeras manifestaciones del feminismo internacional. Los derechos vinculados a la diversidad sexual al 69 no eran un tema jurídico. Hoy, para el constitucionalismo y para la protección internacional de los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos en materia de diversidad sexual, los derechos del niño, etcétera, son categorías que se fueron entre comillas, agregando en la construcción de la protección internacional de los derechos humanos, y entre ellas los derechos de los pueblos indígenas. Recién en el 57 se están dando el 52 los primeros debates en torno a los derechos de los pueblos indígenas. El 57 encontramos el convenio 107 de la OIT relativo a las poblaciones indígenas, pero está hablando de derechos más bien en el área social, muy tímidamente, va a ser criticado ese instrumento después, porque no implica efectivamente una forma de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Y en materia de pueblos indígenas, recién en los 80 vamos a entrar en materia para tener el convenio 169 de la OIT del año 89. Entonces, y podemos recorrer todas las áreas de los derechos humanos. Hay un conjunto de derechos que son derechos inherentes a la persona humana, que devienen de su primera dignidad intrínseca, pero que no están en los estatutos. O bien, que llevados a los estatutos, son llevados en términos muchas veces restringidos. ¿Qué es lo que vamos a responder ante eso? Bueno, tenemos ciertos consensos relativos a los derechos fundamentales que nos van a liberar de la dificultad de probar ciertos derechos, que nos van a implicar obligaciones muy concretas respecto a los estados, no solo en el respeto, sino que también en la protección, en la promoción y en la reparación respecto a los derechos humanos, en ese conjunto de derechos fundamentales, pero nada de eso obsta a que haya un conjunto de otros derechos humanos que van a ir evolucionando con el tiempo. No digo evolución en el sentido de peor a mejor, sino en el sentido de su desarrollo progresivo, como se conoce en el ámbito del derecho internacional público, el desarrollo progresivo de los tratados, lo mismo el desarrollo progresivo de los derechos humanos, que va a ir a la par de una demanda social, política, que presiona en el plano interno de los estados y en algunos foros internacionales por la creación de nuevos derechos, y va a ir al mismo tiempo a la par de la aprobación de nuevos instrumentos. En el caso de los derechos de los pueblos indígenas, esto es así. Al amparo de las Naciones Unidas se crea un grupo de trabajo para justamente la discusión de los derechos indígenas, que va a llevar recién en el 2007 a la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero son las organizaciones indígenas que en el marco de las Naciones Unidas las que van a ir presionando para la aprobación de nuevos instrumentos.
¿Cuál es la... no... ¿Cómo podemos definir, bajo esta lógica, para ordenar un poquitito derecho humano? Derechos humanos podemos decir que constituyen el conjunto de libertades, pretensiones y potestades jurídicas que posee todo individuo como derechos subjetivos, esto es, posiciones morales y normativas anteriores a una norma jurídico-positiva. Por ello, los derechos humanos representan el instrumento jurídico, político más idóneo y eficaz para evitar cualquier tipo de vulneración contra la vida humana, entre otros. Eso lo dice el profesor Aguilera ya en un manual de derechos humanos. Respecto de derechos fundamentales, los podemos definir, lo dice Ferragoli, como aquellos derechos que dentro de un determinado ámbito normativo se atribuyen a los sujetos en cuanto personas o en cuanto ciudadanos, en cuanto capaces de actuar, y que aparecen reconocidos a favor de determinados sujetos con bases en su estatus y no en base en su actividad negocial. No tienen que ver con una forma en particular de negociación. Y después, ahí ustedes pueden ver en el material otras definiciones, en definitiva, para lo que son derechos humanos y derechos fundamentales. Es decir, derechos fundamentales en los catálogos, derechos humanos anteriores a los catálogos y más amplios. Esta diferenciación nos va a llevar a una categoría que no tenemos tiempo de trabajar, que es la de los derechos implícitos. ¿Qué pasa cuando se reclama un derecho que no está en el texto concreto de la Constitución o del Tratado, pero es un derecho que merece, desde el punto de vista de la dignidad humana, protección? Un bloque de constitucionalidad, por concepto, el cual podría valorar, digamos, ese derecho. Digamos, derecho a la vida está conexo con otros derechos, ¿no? Depende del juez, ¿no? De su criterio, ¿no? Así es. O sea, la doctrina del bloque de constitucionalidad, que vamos a mencionar en un minuto, es una respuesta a esta pregunta. El problema radica cuando el derecho que se está planteando es un derecho que tiene cierto debate en el contexto nacional. Hoy, en general, no lo tengo claro en Bolivia, pero en la mayor parte de los países del mundo, hablar de la discriminación, de actos de discriminación frente a la discapacidad física, visual, corporal, auditiva, inclusive mental, no requiere mucha discusión. Todo el mundo está de acuerdo que no se debe discriminar en ese ámbito. Sin embargo, la discriminación de acuerdo a opción sexual para grupos más conservadores en las distintas sociedades podría ser un tema que legítimo desde el punto de vista jurídico. Hay un caso muy reciente, que es el caso Atala, que llevó a la Corte Interamericana contra la Corte Suprema en Chile por haber aprobado una resolución que le negaba la tuición de las hijas a una pareja, a una mujer por vivir con su pareja homosexual. ¿Qué ocurre? En la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 1 no habla ni de discriminación por condiciones físicas, ni de discriminación de género, ni de discriminación por opción sexual. Sí, por motivos de raza, religión, etc. Entonces, sin embargo, la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha establecido categorías nuevas a partir de estos derechos implícitos. Cuando queramos después construir normativamente la respuesta desde el derecho, particularmente desde el derecho nacional, para enfrentar ese problema, efectivamente iremos a la doctrina del bloque de constitucionalidad, que en el caso boliviano está en la Constitución. Y la pregunta es, bueno, si estamos todos de acuerdo, en principio, en que este bloque de constitucionalidad lo vamos a aplicar respecto de cierta categoría de derechos, los derechos del niño, los derechos de la mujer, no sé, ¿podemos aplicar el bloque de constitucionalidad respecto de los derechos de los pueblos indígenas? ¿Qué derechos? ¿Cuáles son los derechos de los pueblos indígenas? Me hacen las preguntas. No, sí, el derecho a la lengua, el derecho a la vestimenta y los recursos naturales son parte del bloque de constitucionalidad. Los derechos a una justicia penal indígena son parte del bloque de constitucionalidad. Desde el punto de vista normativo, no hay razón para hacer la diferencia. Puesto así la doctrina aquí y la norma al lado, no hay razón. Sin embargo, los debates
a nivel constitucional y a nivel jurisprudencial son enormes en todos los estados. Lo son en Bolivia, que tiene una constitución muy desarrollada en la materia, y lo son en mi país, que tiene una constitución con un artículo y 4 líneas. Y en ninguna parte menciona el bloque de constitucionalidad. Si no fuera por un profesor de Derecho Constitucional muy prestigiado, Humberto Nogueira, que lo llevó a Chile, el tema no existiría. Sin embargo, muchos fallos lo invocan. El problema es que no lo invocan en ciertas categorías. Bueno, vamos a volver sobre eso, así que muy oportuna su intervención. Me interesa dejar planteado un problema que tiene que ver también con el concepto de derechos humanos y que dice relación con su fundamentación, pero del que no tengo tiempo para desarrollarlo más aquí, pero que es fundamental. Cuando hablamos de derechos humanos de los pueblos indígenas y un conjunto de derechos que vamos a mencionar, estamos hablando de reconocimiento. Estamos hablando de reconocer derechos que no eran reconocidos y de reconocer a los pueblos indígenas y naciones indígenas como sujetos colectivos que no eran reconocidos. No lo digo en el caso boliviano, ya tenemos la Constitución del 94 que va a iniciar ese marco de reconocimiento, luego tenemos reforma y terminamos la Constitución del 2009. Pero en cualquiera de los casos, ya sea con un constitucionalismo más avanzado o con un constitucionalismo menos avanzado, estamos hablando de un sujeto que emerge, un sujeto que irrumpe, un sujeto que existe, pero que ha estado invisibilizado en su sociedad, particularmente invisibilizado desde el punto de vista normativo, y que reclama sus derechos. Bueno, ¿qué implica esto para los derechos humanos? Desde una perspectiva intercultural, vamos a plantear dos principios fundamentales y asociados a esos dos principios ciertos puntos, ciertos temas que es importante decir. Por un lado, dada esta condición de los derechos humanos intrínsecos a la dignidad humana, van a ser irrenunciables. Aquello que tiene un valor incluso anterior a la persona misma, o no disponibles, no comerciables, les da un sentido irrenunciable. Para esto pueden leer en el artículo, y ahí cita, aparecen varios filósofos y todo. No nos vamos a enredar en el desarrollo y la fundamentación de esa afirmación, pero sí vamos a plantear que los derechos humanos, por tanto, los humanos fundamentales o no fundamentales, o los humanos que están en los catálogos y los que no, y particularmente los que no, porque son los que nos van a generar mayores problemas, son en primer lugar irrenunciables. Pero los derechos humanos se van a dar siempre en alteridad. El derecho se construye en alteridad. El derecho es un derecho en relación con un otro. El Estado, si lo llevamos a las teorías más básicas del Estado, el contrato social, el Estado es un acuerdo de todos los individuos. Por lo tanto, el derecho frente al Estado es el derecho contra todos los otros organizados en el Estado. En términos más filosóficos, el derecho mío es un derecho, por lo tanto, condicionado a los derechos de los demás. Y en ese sentido, los derechos humanos, para su plena realización, requieren de la realización de los derechos de los otros. Y como los derechos, respectivamente, son irrenunciables, en estricto rigor, si yo no voy a respetar los derechos humanos del otro que tengo enfrente, voy a tener que estar dispuesto a que él no respete mis derechos humanos. En ese sentido, entonces, van a ser irrenunciables y recíprocos. Si yo no quiero renunciar a mi propia dignidad, tengo que estar dispuesto a la reciprocidad respecto a la dignidad del otro. Hasta ahí está fácil. Estos principios los desarrollan y bajo esta posición lo ha trabajado mucho los autores europeos y en todo lo que se conoce bajo el multiculturalismo. Y en la filosofía política, Charles Taylor es uno de los clásicos, y hay otros más que trabajan en aquello, que Blica y otros autores.
Sin embargo, desde la perspectiva, y así dichos estos principios, tienen mucho sentido, en particular para las sociedades europeas, donde podríamos decir que el acuerdo social antecedente era porque hoy día con el tema de la migración ha cambiado el escenario, pero era aparentemente un escenario homogéneo. Como volviendo al principio con esta idea del Estado de Derecho formal y el Estado de Derecho con el riesgo de ser un Estado de Derecho como tiranía, en el escenario europeo que piensa estos conceptos, el Estado de Derecho se da una cierta comunión entre el Estado de Derecho formal y el Estado de Derecho real. O sea, hay una comunidad que comparte valores, que comparte intereses, donde efectivamente tienen una misma condición o correlación de fuerzas, por lo tanto la irrenunciabilidad de uno está asociada a la reciprocidad del otro. La pregunta va a surgir en el caso de aquellas sociedades donde esa correlación de fuerzas, esa comunidad relativamente homogénea no se da. Que ojo, podrían ser las mismas europeas hoy día respecto de los fenómenos de migración. O sea, hoy la idea del ciudadano europeo, hay una autora que se llama Sheila Benavit, que está citada dentro del material que ustedes tienen, va a decir, esa comunidad, esa ciudadanía del Estado europeo ya no existe, porque hay una parte del Estado europeo, que puede ser el 10, el 20%, que no tiene derecho a tener derechos. Entonces, si bien este primer presupuesto de que los derechos humanos son irrenunciables, asociados a la reciprocidad con el otro, va a requerir ciertas condiciones. Las condiciones del reconocimiento. ¿En qué sentido? Que efectivamente la reciprocidad va a ser posible cuando yo reconozco al otro, pero reconozco al otro no solo como mera intersubjetividad, solo como un mero ser, sino que reconozco al otro en su contexto. Reconozco al otro con su cultura, su religión, que son los problemas que debaten hoy en Europa. Hoy día en Europa no están ahora discutiendo el control de los recursos naturales por algún pueblo en particular, pero tienen, no les digo, unos conflictos enormes en razón de la religión y otras expresiones, porque esa idea del Estado homogéneo, por ejemplo, en Francia va a plantear la idea del Estado laico, y la expresión de la propia religiosidad, como sería el foulard, el pañuelo que le va a cubrir el rostro, va a ser un problema brutal para los franceses. Bueno, si lo decimos en esta lógica del reconocimiento, considerando las condiciones del otro, ese reconocimiento va a requerir, en el caso de sociedades más homogéneas, por lo menos considerar sus elementos culturales y religiosos. Cambia el escenario. Llevado a América Latina, la que se llama filosofía del reconocimiento, que tiene distintos autores, uno es Dussel, otro es un autor que yo les voy a citar, Ricardo Sala, está Castro Gómez y un montón de gente más, nos va a decir que como aquí la sociedad se planteó un Estado de Derecho formal, donde los otros, en nuestro caso los pueblos indígenas, no eran visibilizados, tenemos que interpelar a esa sociedad, tenemos que interpelar a ese Estado de Derecho para un reconocimiento del otro con todas sus condiciones sociales, políticas, culturales, económicas. Y podemos aplicarle los mismos principios, pero por supuesto, irrenunciabilidad y reciprocidad, pero una reciprocidad compleja, una reciprocidad que se hace cargo de lo que requiere el otro para existir, porque si no, no va a existir. Y en particular cuando son condiciones colectivas. Si una persona que pertenece a un pueblo indígena, para existir en su plenitud, requiere vivir su cosmovisión, esa cosmovisión no es la nube de Internet, o llevado a la nube de Internet. La nube de Internet requiere servidores, ¿cierto?, donde se aloja la información. La cosmovisión y perdónenme las personas indígenas presentes por el ejemplo burdo, pero la cosmovisión se sitúa en un territorio. O sea, no es solo una idea, se sitúa en un territorio, en un espacio. La espiritualidad en los pueblos indígenas tiene que ver con
existencias, incluso no humanas, que están condicionadas en general a situaciones territoriales, a un contexto, a relaciones humanas que se dan en un ámbito. Entonces, cuando yo digo que mi renunciabilidad está sujeta a la irrenunciabilidad del otro y al respeto recíproco o al reconocimiento recíproco de nuestros derechos, tengo que asumirlo en la complejidad que implica el otro con todo su contexto cultural, político e inclusive como sujeto colectivo. Y ahí, sin lugar a dudas, que el reconocimiento se torna en conflictivo. ¿Por qué? Explico. Si pensamos el fundamento de los derechos humanos o de la vida cívica desde la perspectiva de la irrenunciabilidad y la reciprocidad, podríamos decir, y esto lo dice una autora que se llama De la Cortina, que es parte de ese pensamiento europeo, nos va a decir que en cada cultura hay mínimos. Nosotros podemos decir en cada cultura, en cada religión, puede ser europeo, pero en cada sociedad, en cada pueblo indígena, hay mínimos. Y las sociedades se pueden poner de acuerdo en sus mínimos. Un mínimo, que muy frecuente, pero no absoluto, es el derecho a la vida. No es absoluto porque todas las sociedades también están disponibles en algún momento a afectar el derecho a la vida total o parcialmente. La sociedad moderna, occidental, racional, heredera de la cultura griega y todo lo que ustedes le quieran poner tiene la pena de muerte. Así que no, cuidado. Entonces, todas las sociedades van a encontrar limitaciones, inclusive aquí el valor fundamental de los mínimos más mínimos, que es el derecho a la vida. Ocurre también en algunas expresiones culturales de los pueblos. Y las vamos a... Pero sí es posible establecer que hay ciertos mínimos compartidos por muchas culturas. A eso De la Cortina lo va a llamar una ética cívica, una ética de mínimos. Y nos va a decir también que todas las culturas tienen máximos, tienen una expresión cultural que es donde se vive profundamente la cultura. Podríamos hablar de la cosmovisión en el caso de los pueblos indígenas, pero que no tiene por qué ser un máximo compartido por todas las otras culturas. Si las culturas se ponen de acuerdo en los mínimos cívicos y en que le vamos a respetar los máximos a las distintas culturas, siempre y cuando esos máximos no vulneren los otros máximos, se pueden dar relaciones interculturales y construir una sociedad. ¿Qué nos permite responder este planteamiento y qué problema nos genera? Uno, nos permite responder a la pregunta sobre derechos humanos universales. Y esto espero que si no les queda claro, pregunten por favor, porque cuando hablemos de pluralismo jurídico y derecho de los pueblos indígenas a su jurisdicción, una cuestión que nos van a plantear va a decir sí, y yo mismo les voy a decir en el punto 2, todavía estoy en el 1, en el punto 2, que en el punto 3, me equivoqué, que los derechos humanos van a ser un límite para los propios pueblos indígenas. Bueno, yo cuando planteo esto, el que está despierto me va a decir, ¿y qué derechos humanos? ¿Y quién define los derechos humanos? Y todos los autores que se llaman de la decolonialidad, Quijano, que es un referente en América Latina, están los autores indios, etcétera, van a decir, sí, pero los derechos humanos fueron definidos eurocéntricamente y en la máxima expresión del eurocentrismo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. Entonces, la respuesta frente a eso no es ese universalismo. No es el universalismo de los derechos humanos que define un listado a partir de una visión, sino que es el universalismo de los mínimos comunes a las diversas culturas. Y por lo tanto, aquello en que todas las culturas se puedan poner de acuerdo. Esa ética cívica que dice Cortina. Entonces, cuidado, cuando decimos los derechos humanos como límites para los pueblos indígenas, estamos hablando de los derechos humanos en aquello que la sociedad nacional
o la sociedad global se haya puesto de acuerdo como valioso, pero no por la idea a priori de un colectivo de estados o un estado en particular, sino como aquello que globalmente arroja una idea de justicia que pueda ser, a lo menos en los mínimos, común. Justicia cordial, diría Rosita. Mínimos de justicia comunes a todas las culturas nos pueden permitir construir mínimos de derechos humanos. Y yo creo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque haya sido dicha por un grupo de estados y dictada como tabla de multiplicar para el resto de la humanidad, puesta en el análisis de los mínimos de las distintas culturas, alcanza equivalencias importantes. Porque es básica. Si fuera mucho más desarrollada y mucho más compleja, seguramente no alcanzaría esas mismas equivalencias o todos los mínimos que uno pudiera alcanzar. Hasta ahí una parte para justificar la idea de derechos universales que nos van a permitir hablar de mínimos que inclusive podemos plantear en los pueblos indígenas. Ojo, cuando lleguemos al punto 3, mañana, después del café, o de parar, no sé si hay café, después de parar, vamos a decir que esos mínimos se tienen que interpretar interculturalmente y vamos a entrar en otro tema para que no me empiecen a retar hasta aquí los que puedan no estar de acuerdo. Pero sí, esta misma propuesta nos va a generar dos problemas fundamentales. Una, ¿qué ocurre cuando no hay acuerdo en los mínimos? ¿Qué ocurre cuando el reconocimiento del otro, el reconocimiento de los pueblos y naciones indígenas, implica un conflicto en las condiciones de existencia? Si hace frío, mucho frío, que parece que aquí en Cochabamba no ocurre, y hay una sola chaqueta, o una sola chamarra, para dos personas, y peor, si la chamarra ni siquiera está en medio y haya que pasarle un rato a cada uno, si la chamarra hay uno que la tiene puesta, ¿por qué tiene más derecho uno de estos dos a la chamarra si los dos son personas que sufren el mismo frío? Uno es más gordito, otro más flaco, uno puede cambiar. ¿Sí? Nunca el contexto es igual. Bueno, nos puede ocurrir con los mínimos que haya aquí. Y ahí los europeos empiezan a cojear con sus teorías. Son interesantes, pero ¿qué pasa cuando el otro era un otro excluido y cuando las condiciones de existencia fueron dominadas por el otro que estaba presente en el sistema normativo, el otro que tenía bajo su control Estado de Derecho y tiranía, el Estado de Derecho? Por lo tanto, hay uno que tiene la chamarra puesta, que tiene el control del Estado de Derecho, y que va haciendo actos de reconocimiento respecto del otro. Ok, en los mínimos, bueno, te permito administrar justicia, pero siempre y cuando no considere justicia penal o no considere casos de violencia contra niños, mujeres, etcétera, como dice la ley de ciencias. Y resulta que estas condiciones de existencia pueden entrar en conflicto con los mínimos de la otra cultura. Ahí tenemos un problema. Y otro problema, ¿qué pasa cuando una cultura sostiene sus máximos a toda costa? Cuando dice, en el fondo, cuando renuncia a la reciprocidad. Ejemplo, el conflicto palestino-israelí. Los dos pueblos que existen en ese escenario se disputan los mínimos y se disputan los máximos. Quiere aniquilar al otro. Ninguno de los dos pueblos quiere vivir en ese espacio buscando un puente de común convivencia con el otro. Bueno, en ese caso, cuando no se da la reciprocidad, ni en los mismos mínimos, ni en los máximos, el camino es el aniquilamiento y es el despeñadero. Hasta que uno de los dos vence, vencedor y vencido. Y cuando uno de los dos vence, puede empezar el círculo vicioso o pueden construir una sociedad nueva. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, los vencedores buscaron un relativo camino de convivencia. Relativo porque hay un montón de otros que no están en ese acuerdo post Segunda Guerra Mundial. En el caso de Israel y Palestina no lo han resuelto.
En el caso chileno, con el pueblo mapuche, en la zona donde yo vivo, en Temuco, no digo que esté ocurriendo, pero hay un riesgo. Hoy hay niveles de violencia que han llevado a la muerte de personas, tanto mapuches como no mapuches. No se renuncia ni a los mínimos ni a los máximos. Y ahí las sociedades tienen conflictos que las pueden destruir. Pero pensemos en los conflictos en el plano de los mínimos, en la existencia, en la sobrevivencia. Bueno, respecto a los conflictos de los mínimos, o sea, los conflictos en lo que tendrá que ver con aquello, en lo que se puedan, en lo que las culturas requieran para existir, no hay una fórmula, pero sí hay un desafío de las sociedades a construir relaciones interculturales. Pero ese desafío, y con eso voy a quedar en este punto, implica necesariamente aceptar que hay conflictos, para partir. Pero aceptar que la existencia de conflictos no significa que no se puedan resolver, y que no se puedan resolver más allá de la violencia. Pero aceptar que el reconocimiento del otro con sus condiciones de existencia va a implicar conflictos, particularmente cuando esas condiciones de existencia están asociadas al control que tenía aquel que dominaba, porque van a significar que aquel que tenía el control del Estado de Derecho, aquel que dominaba la relación con el otro, va a tener que estar dispuesto a ceder en las condiciones que posee, que manifiesta en un determinado momento social, político, cultural. Se pueden emplear los recursos, eso se da en la justicia, en los recursos naturales, en distintos contextos. Entonces, cuando hablemos del reconocimiento y de derechos humanos de los pueblos indígenas, vamos a tener que decir entonces que estamos hablando de posibles conflictos jurídicos que se van a resolver con la interpretación intercultural de los derechos humanos, se van a enfrentar por lo menos, y vamos también a tener problemas que van a extrapolar lo jurídico, que van a estar en el campo político, en la lucha, la correlación de fuerzas por el control de esas condiciones. Disculpen, pero muy... una cuestión que quiero dejar planteada y con esto termino el punto 1. No se preocupen por el tiempo, porque igual para mí esto es clave y lo otro yo creo que vamos a andar más rápido. Además de esta fundamentación que planteamos desde la dignidad de la persona humana, el reconocimiento, la reciprocidad y la irrenunciabilidad, para algunos autores los derechos humanos tienen que tener también otra forma de fundamentarse más allá de los principios, más concreta. Entonces nos va a decir un autor que yo cito en el material que les estoy presentando, que se llama Claudio Nash, también trabaja un poco esto de la Cortina, la autora que les mencioné y otros más. Nos van a plantear que los derechos humanos son una expresión de la soberanía. ¿En qué sentido? Que el poder del Estado, el poder ciudadano, la soberanía, se ejerce, en el caso de la Constitución boliviana, artículo 7, si no me equivoco, dice, se va a ejercer por el pueblo boliviano. ¿Dice pueblo? No dice... La soberanía reside en el pueblo, sí. Reside en el pueblo. La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. Eso es clave. De hecho, es mucho más avanzado que lo que dice la Constitución chilena, que dice la soberanía reside en la nación, se ejerce por el pueblo a raíz de elecciones, de plebiscito, elecciones periódicas y por los órganos del Estado establecidos por esta Constitución. Y luego agrega que cualquier ejercicio al margen de esta forma que será nula cualquier forma de ejercicio de la soberanía distinta de esta forma. En el estricto rigor, en el caso chileno, uno vota cada 4 años y se acabó la soberanía. En el caso boliviano, me están diciendo que la soberanía se ejerce de forma directa, es decir, que van a haber formas de ejercicio del poder del Estado que recae directamente en el ciudadano y también se delega. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con los derechos humanos? Que en estricto rigor el Estado que ejerce esa soberanía se autogobierna, pero ese autogobierno es una consecuencia de este ejercicio de la soberanía por parte de su respectivo ciudadanía, ¿no? Por la sociedad toda. Y al mismo tiempo, en base a ese autogobierno
el Estado se ha obligado internacionalmente. Se ha obligado internacionalmente porque desde su propio núcleo ha decidido y ha deliberado en torno a ciertas categorías, en torno a ciertos derechos. Volvemos a los mínimos que hablábamos hace un rato. Y eso van a ser los estatutos jurídicos, particularmente los constitucionales respecto a los derechos humanos, y además aquellos estatutos normativos, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que va a ir ratificando el Estado. Cualquiera diría, sí, pero esta es una teoría voluntarista de los tratados, no sé si alguien aquí se maneja el derecho internacional público, y lo que uno ve en la primera clase, segunda de derecho internacional público, es la distinción entre los voluntaristas, los naturalistas y otros más. En el sentido de que la soberanía absoluta la ejerce el Estado de su propia voluntad, se obliga cuando quiere y se desobliga cuando quiere. No es ese el sentido, aunque tiene una base, sino que la voluntad del Estado está asociada a la voluntad del ciudadano, de los individuos, pero como ciudadano, porque es la sociedad la que se ha puesto de acuerdo en estos estatutos. Entonces, el Estado, cuando se obliga con respecto a determinados tratados, se obliga a respetar ciertos derechos por mandato de los ciudadanos, pero también va a tener que cumplir con ese mandato porque los propios ciudadanos son los sujetos de esos derechos. Entonces, actúa en el plano internacional como mandatario de los ciudadanos y al mismo tiempo asume la obligación de respetar los derechos de los que son titulares, los ciudadanos que le han dado este mandato. Es otra explicación que no obsta a la explicación que dimos hace un rato, pero nos va a ubicar en teorías como la del bloque de constitucionalidad. ¿Cómo podemos entender que los derechos se van a buscar en el plano interno, se van a ir a buscar a los tratados internacionales, vamos a buscar la mejor protección, etcétera? ¿Por qué? Porque el mandato del autogobierno viene dado desde la propia ciudadanía. Y en mi opinión, muy modestamente, porque puedo estar equivocado, no soy un experto en la Constitución boliviana, para el caso boliviano la fundamentación jurídica está muy clara. Está clara en esta idea de la soberanía que se ejerce en forma directa o delegada, pero se ejerce en forma directa, y está clara también por la obligación, por los pasos que tiene en el artículo 411, si no me equivoco, para la aprobación de los tratados. La supremacía de los tratados Sí, en el... pero en el régimen de aprobación, la supremacía está en el 4256 y en el 410, pero luego en el 411 dice cómo se aprueban los tratados. No miento. El 411 creo que está doctor. Perdón, en el 457, el 257, después del 256 también. Yo les dije, en esto no soy experto, me estoy metiendo. Sí, 25. Acá, 257, número 2. Requerirán de aprobación mediante referendo popular vinculante previo a la ratificación de los tratados internacionales que impliquen tales temas, y después toda la forma de aprobación de los tratados, lo que yo he visto aquí, requiere, y especialmente en los temas más complejos, requiere de la aprobación de la ciudadanía. Entonces, esto que está en teoría, en el caso de la Constitución de ustedes, tiene un sentido muy, muy positivo, normativo. Es decir, es la ciudadanía, insisto, la que otorga un mandato de protección de determinados derechos, pero al mismo tiempo es la protegida por esos derechos. Por lo tanto, el Estado no solo se obliga y se desobliga, ya no puede desobligarse, porque tiene que responder al mandato que le ha dado la ciudadanía. Entonces, me voy a meter en otro problema más. Cuando el gobierno boliviano dice que quiere denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, hay que ver cómo lo resuelve desde el punto de vista ciudadano, de este poder, de este autogobierno desde la ciudadanía. No sé cómo lo estarán pensando resolver, pero ahí
hay un debate en el que podemos seguir conversando, pero estas otras formas, mucho más positivistas, pero al mismo tiempo fundado en la dignidad de la persona humana y en su capacidad de ejercicio del poder como parte de la soberanía del Estado, para entender el fundamento de los derechos humanos. Y por último, respecto a los derechos humanos, en todos los casos vamos a hablar de derechos que se van a tener que construir en contexto, a partir de este mismo principio. Si son los ciudadanos los titulares de los derechos, podrían haber ciertos catálogos que vamos a ir a buscar al ámbito internacional, vamos a tener el bloque de constitucionalidad. Sin embargo, esos derechos van a tener que interpretarse, que construirse en el contexto, sobre la base, lo vamos a ver enseguida, de la interpretación evolutiva de los derechos humanos y en particular del principio pro homine, el principio de persona, que ustedes también aseguran en su Constitución. Diga. Nuestra Constitución no es pro homine, ¿no? Sí, así es. Pero cuando dice que es pro homine y hay un bloque de constitucionalidad, nos está diciendo entonces que tendremos que construir la forma de entender y de desarrollar estos derechos en el plano local. Lo que no significa que no puedan haber jurisdicciones internacionales. La jurisdicción internacional va a ser un farolito, en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le va a ir diciendo al Estado: ¿sabe qué? Usted se salió de los mínimos. ¿Sabe qué? Usted cruzó la raya. Pero un Estado que encarna el principio pro homine, que avanza en la protección de los derechos humanos, es un Estado que teóricamente no debiera tener sanciones en el sistema interamericano. Pero ¿qué ocurre? El sistema interamericano de derechos humanos va avanzando y también va construyendo en su interpretación evolutiva una forma de entender los derechos. Pero ese mismo ejercicio lo pueden hacer los Estados y deben hacerlo los Estados perfectamente. Todo eso es el concepto muy en líneas generales de los derechos, del concepto de derechos humanos, derechos fundamentales, su fundamentación que les quería plantear. Vamos a los otros dos puntos de este enfoque o concepto multidimensional e intercultural de los derechos humanos. El 3, como les dije, a la mañana, pero vamos al 2. Estamos de nuevo. Vamos a plantear que los derechos humanos, bajo este concepto ya más o menos planteado, van a ser un límite en primer lugar para la soberanía del Estado. Si los derechos humanos van a tener su fundamento en el ejercicio de la soberanía por parte de los individuos, individual o colectivamente considerados, van a ser un límite concreto para la soberanía del Estado. El caso de la Constitución boliviana, como han dicho, que es pro homine, que es bastante más desarrollada, me parece que inclusive todo el articulado avanza en este sentido de estableciendo distintas limitaciones al Estado. Para pensar el concepto, en el caso de la nuestra, son un artículo dice que la soberanía se ejerce por el pueblo a través de elecciones y requisitos, y el resto por el órgano del Estado. Si no limitamos la soberanía en base a los derechos humanos, el Estado hace lo que quiere. En el caso chileno es fundamental la articulación de los derechos humanos con el ejercicio de la soberanía por parte del Estado. Si no, se transforma en un Estado totalitario. Bueno, ¿qué conceptos son importantes de tener a la vista cuando hablamos de esta limitación respecto del Estado? La idea de estándar internacional de derechos humanos, la idea de una interpretación evolutiva de los derechos humanos y de un corpus juris de los derechos humanos y de los derechos indígenas en particular. Vamos a... ¿Qué entendemos por estándar normativo? Voy a leerle un pedacito de otro autor para que nos ubiquemos en un concepto. El cumplimiento de los deberes y obligaciones del Estado en materia de derechos humanos se sostiene desde un sistema aceptado internacionalmente, aceptado ya dijimos, esta lógica de los autogobiernos que se ponen de acuerdo, a través del cual se entrega el debido respeto y garantía de los derechos y libertades consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos, en un marco de interacción entre el derecho internacional y el derecho interno, como un cuerpo homogéneo que permite prevenir y cautelar la plena vigencia de los derechos fundamentales. Ojo, aquí está hablando de los derechos fundamentales.
porque en general este estándar va a ir construyendo estatutos, y cuando no sea estatuto va a ser una sentencia, pero va a tratar de hacer el tránsito de el derecho humano inherente, intrínseco, el implícito, a una construcción mucho más positiva. ¿Qué significa eso? Por una parte, que a partir de este estándar normativo internacional de derechos humanos va a surgir una obligación de respeto, de garantía, de promoción de los derechos humanos y también de reparación. Respeto, respetar los derechos; garantía, procurar la mejor protección de los individuos; promover el desarrollo de los derechos humanos. O sea, es una obligación no solo represiva, sino que también activa. Y finalmente de reparación para los casos que los derechos humanos sean vulnerados. Nos dice un autor que cito bastante para este punto dentro del trabajo, Claudio Nash, que los estándares normativos sobre derechos fundamentales corresponden a un sistema complejo, articulado con las obligaciones internacionales del Estado, que permite darle eficacia a dichos derechos en el ámbito nacional. Este estándar se encuentra compuesto por reglas y principios e incluye la posibilidad de que principios constitucionales o internacionales operen como fuentes de derechos fundamentales, y en derecho coexisten obligaciones positivas y de abstención para el Estado. Y sí. Es decir, el estándar internacional va a ser una interacción entre normas internacionales aprobadas y ratificadas por el Estado con las normas nacionales, particularmente las constitucionales, en la lógica de esta idea del bloque de constitucionalidad del que estábamos hablando. Pero no solo va a ser de aquellas normas de tratado, porque como este mismo estándar va a estar iluminado de la idea del principio pro homine, va a buscar siempre la mejor protección y va a poder encontrar el desarrollo de los derechos, a veces en instrumentos de derecho blando, lo que llamamos el soft law. Aquí el derecho que está en las declaraciones, que está en observaciones generales de organismos internacionales, en sentencias de tribunales internacionales, porque las sentencias son aplicables al caso concreto, pero la doctrina que está en esa sentencia va nutriendo el desarrollo progresivo de los derechos humanos. Ese conjunto de instrumentos jurídicos en interacción con el derecho interno va a formar lo que llamamos este estándar internacional, y que va a salir o va a subir de la norma positiva específica para determinado derecho o categoría a un derecho mucho más complejo, teleológicamente, que apunta a la mejor protección de la persona humana, pero además que se nutre de diversas fuentes. En el caso boliviano, la Declaración de la Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas también está incorporada a la Constitución, pero en muchos estados no. Entonces esa declaración, en el caso boliviano, va a ser obligatoria por su incorporación constitucional, pero también va a ser obligatoria porque es parte de este estándar. En casos como el de Chile, nosotros de ahí nos tomamos para decir que debe respetarse, por lo menos en la construcción de los derechos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. En un sentido similar, para hablar del conjunto de normas, la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en particular habla del corpus juris de derechos humanos. Lo dejo planteado, pero es una forma de interpretación para darle nombre a este conjunto normativo. Luego me interesa dejar planteada brevemente el concepto de interpretación evolutiva de los derechos humanos. Nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos: los términos de un tratado internacional de derechos humanos tienen sentido autónomo, por lo que no pueden ser equiparados al sentido que se les atribuye en el derecho interno. Tienen, va a decir más adelante, tienen vida propia, no sé si hay derechos con vida, ¿no? Pero tienen un sentido propio, independiente de las distintas dinámicas o tensiones que puedan tener y puedan llevar a una positivación del derecho interno. Además, dichos tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que adecuarse a la evolución de los tiempos y en particular a las condiciones de vida actuales. Instrumentos vivos, no son solo disposiciones,
Robert Alexis habla de la distinción entre, no sé si le es familiar, entre disposición y norma. Disposición es el texto, norma es la construcción que hace el intérprete. En el fondo, entre la disposición y la construcción que hace el intérprete está este instrumento vivo, porque permite avanzar hacia una protección de los derechos humanos acorde al contexto local, acorde a los tiempos. Lo que entendemos por derechos humanos en un momento no es lo mismo que entendemos en otro, y no va a ser lo mismo que entendemos en un determinado lugar. Por eso es que volvemos al punto inicial. Cuando hablamos de derechos universales, no hablamos de la definición necesariamente que hayan hecho el 48, o el 69, o el 2009. Hablamos de aquello que en determinado momento y en determinado contexto pueda ser universal, en relación con aquellos mínimos compartidos de justicia propios de la naturaleza humana que tenemos todos, independientemente de las culturas y de las diferencias a veces muy relevantes que pueden haber.